Hermano, nosotros en la localidad hemos venido estudiando el libro de Santiago y cuando los hermanos me pidieron el favor de compartir, estoy orando al Señor y el Señor me llevaba a que seguir compartiendo de Santiago porque es como muy parecido a lo que Andresito compartió el viernes. Entonces creo y confío que sea en el Señor. Si me acompañan a Santiago capítulo 3, desde el versículo 13. Dice la palabra: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y si vamos a estudiar estos versículos, volvamos desde el versículo 13 y lo vamos desglosando un poquito, que el Señor nos hable. Aquí hay una pregunta de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Aquí Santiago le hace una pregunta a los hermanos, porque ya son hermanos que estaban compartiendo la palabra. Y le dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una muestra de que Santiago les dice: primeramente examínense en ustedes, enséñense en ustedes mismos y pruébense en ustedes mismos si están obedeciendo a lo que están predicando. Pareciera que entre ellos hubiese problemas, porque dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En el 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque hasta ahí está el 14. Pareciera que el problema entre ellos no es que fuera una mala enseñanza, sino que había entre ellos un deseo de sobresalir. ¿Quién era el más sabio, el más erudito? ¿Quién tenía más conocimiento? Y en su corazón empezó a crear envidias, celos amargos. No solamente celos, dice la palabra, sino celos amargos. O sea que cuando algún hermano hacía alguna cosa, al hermano le dolía en su corazón. Se le retorcía el corazón de su amargura por ver que el hermano estuviera predicando o sobresaliendo en algún tema. La mayoría de nosotros, los que el Señor nos ha permitido compartir algo de la palabra, y no solamente a nosotros, sino a cada uno de nosotros, esta palabra no solo a los que estamos aquí por la misericordia del Señor al frente, sino para cada uno de nosotros, es probarnos y por qué estamos enseñando, por qué estamos compartiendo la palabra. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de honrar y de glorificar al Señor? ¿O de empezar a sobresalir entre ciertos hermanos? El de empezar a adquirir una reputación. Porque nuestra naturaleza es humana, nos lleva a eso.
Nosotros desde que nacemos siempre nos han colocado en nuestra mente que tenemos que ser los mejores médicos, abogados, músicos. Siempre superar a los demás. Y nosotros venimos con esa mentalidad. Y pareciera que era normal entre ellos querer sobresalir, querer buscar un nombre, una reputación. Pero Santiago les dice que si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jactéis porque le están mintiendo a la verdad. ¿Cuál verdad? A la verdad que supuestamente ellos estaban predicando. Porque si eran maestros, tendrían que estar compartiendo el Evangelio, de la palabra del Señor. Y que nos enseña el Señor, amarnos los unos a los otros, servir unos a los otros. Entonces, si habían esos celos, no podían estar predicando lo que era de Cristo, lo que era de Dios. Si ellos, en su caminar, en su actuar, no demostraban lo que compartían, eso era pura hipocresía. Si nosotros nos sentamos en un sitio para compartir la palabra y realmente no tratamos de vivir lo que enseñamos, es pura hipocresía. Y esto es lo que llevaba a Santiago a decirle a ellos: pruébesen ustedes mismos, porque ya no era que pareciera que ya no fueran rumores, sino que ya se les notaba que habían contiendas y discusiones entre ellos. En el versículo 3 de este capítulo nos dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque ya el hecho de estar predicando y compartiendo la palabra ya nos hace responsables de lo que nosotros hablamos y compartimos ante los hombres y primeramente ante el Señor. Nosotros podemos en nuestro corazón dar una buena enseñanza, pero si nuestro corazón está lleno de amargura, de envidia, de celos, ¿qué fruto va a traer eso? A los hermanos los podemos engañar, a los hermanos podemos mostrar una cara de misericordia, de espiritual, pero el Señor conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos y sabe con qué intenciones estamos compartiendo. Si es para nuestra vanagloria, querer sobresalir, querer adquirir una reputación entre los hermanos, o por solo servirle al Señor y compartir de su palabra y alimentar primeramente al que comparte y a los que escuchan. Entonces, Santiago nos dice que no pretendamos ser muchos maestros, porque ese querer, aunque es bueno, si no se hace en el Señor, nos va a traer muchos dolores de cabeza, porque el Señor nos va cuando tenemos que rendirle cuentas a Él, sea aquí o sea cuando estemos en su presencia. La sabiduría del maestro fiel se refleja en su caminar diario, en su actuar. Nosotros vemos hermanos que realmente se nota que lo que predican lo aplican a sus vidas. Hemos tenido muchos testimonios y gloria al Señor por ellos. Cuando un maestro es fiel, el Señor lo respalda, lo anima, lo guía, lo ayuda y le da una gracia para que siga sirviendo al Señor. A veces también puede haber el contrario. Cuando hay un maestro, puede durar un tiempo compartiendo de su palabra, pero va a llegar el día que el Señor empieza a destapar su corazón y todo sale a la luz. En el 14 describe que la mala conducta de ellos se reflejaba, ya eran problemas entre sí, entre ellos.
Y el problema no es como de mala doctrina, sino lo inconsecuente que eran ellos. Y nos lleva a que nosotros, cada vez que compartamos, cada vez que hablemos, tenemos que probarnos a nosotros mismos si estamos viviendo eso. Nosotros nos podemos dejar llevar por nuestra propia naturaleza. En el 15, versículo 15, Santiago dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquí Santiago nos habla de dos clases de sabidurías, o más bien hace un contraste de lo que es la verdadera sabiduría. Si me acompañan, vamos a ver unos versículos. Salmo 111. Versículo 10. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Proverbios 1:7. Mirando los versículos que hablan de la sabiduría entre Salmos y Proverbios, hay más de 70 versículos que nos hablan de la sabiduría. Yo escogí unos poquitos para mirar cuál es la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9, versículo 10, y más adelantico. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Proverbios 15:33. El temor de Yahvé es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Aquí nos muestra Santiago cuál es la sabiduría que proviene de lo alto. Es la sabiduría de Dios. Y como terminamos en este versículo 33, y a la honra precede la humildad. Cuando el Señor empieza a levantar un hermano, en lugar de él empezar a exaltarse, empieza a humillarse, porque se da cuenta en su corazón, y Dios le va mostrando que entre más exaltado sea, tiene que doblar más rodillas, para que su corazón no se empiece a envanecer, para que su corazón y su mente no empiecen a creerse que lo que él tiene, lo que el Señor le ha permitido, es por él mismo, sino que viene del Señor. Y ahí es cuando él tiene que aferrarse al Señor, para que no llegue a caer y en su naturaleza, en su querer sobresalir, empiece a abandonar la sabiduría que viene de lo alto. Volvamos al versículo 15.
Esta sabiduría que habla Santiago se reflejaba en lo terrenal, en lo que era temporal. Esta sabiduría no puede ser la que guíe a los maestros de Jesucristo, a los que comparten la palabra de Dios, porque ellos o nosotros tenemos que ver es lo eterno, no lo de este mundo. Porque si nos fijamos en las cosas de este mundo, todo eso va a perecer, todo eso se va a quedar aquí. Como decía un hermano, yo no he visto el primer entierro con trasteo. Todo lo que nosotros podamos producir aquí se va a quedar. Solamente lo que haya de Cristo en nosotros y lo que hayamos podido trabajar para la obra del Señor es lo que le vamos a presentar al Señor. Eso es lo que no se va a quemar allá en el juicio, hermanos. Esas van a ser nuestras ganancias allí, sea oro, plata, piedras preciosas. Pero si solo nos vamos a presentar con madera, heno, hojarasca, todo eso se va a quemar. Entonces nuestra mirada y la mirada de cada uno de nosotros es lo celestial. Es poner en lo que no se va a quemar. Como se nota en estas tres clasificaciones que le da Santiago, esta sabiduría es primeramente, se me saltó el versículo. Volvamos a Santiago. Creí que lo tenía anotado aquí. Terrenal, porque está pensando en las cosas terrenales, en lo de aquí, en lo del momento, en lo que podemos conseguir, tener, en lo que se va a quedar aquí. Es animal. Un hermano decía que se refleja porque tiene muy buenos argumentos, pero es dominada por nuestra naturaleza pecaminosa. No es una enseñanza que puede ir adornada con muy buenas palabras, pero que en sí tiene argumentos pecaminosos. Decía el hermano que una buena enseñanza, un buen compartir, pero si lleva su mezcolanza, como de vanagloriarse o de atacar a algún hermano con un doble sentido, esa enseñanza no es algo que va a llevar fruto, sino por el contrario, es algo que va a ser dañino para los que lo escuchan y para el que lo predica. Y es diabólica por cuanto está cobijada sutilmente por el engaño de Satanás. Dice el hermano, tal vez la filosofía de estos maestros consistía en que lo importante es la fe y no la conducta. Lo importante es la rectitud doctrinal y no la rectitud moral. Este es un concepto totalmente equivocado. En los versículos anteriores, Santiago nos exhortaba a que tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, ya que es un fuego de maldad si no lo sabemos dominar. Podemos leer ese versículo en Santiago 3:6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando nosotros no dominamos nuestra lengua, nuestro compartir, somos muy fáciles
a dejarnos llevar por nuestra mente. Y podemos decir cualquier cantidad de sandeces. Por eso es que Santiago nos dice que tengamos cuidado con nuestra lengua, en lo que qué vamos a compartir, en lo que qué vamos a hablar. Porque en situaciones nosotros podemos crear un fuego muy grande. Cuando empezamos a compartir de algo y empezamos a crear un mal ambiente entre los hermanos, si son hermanos inmaduros, lo pueden recibir como palabra del Señor. Y esto puede crear un gran fuego en la iglesia. En Corintios, no, en Gálatas. No, en Corintios, perdón. Primera de Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si hay un grupo de hermanos que realmente todavía no tienen ese discernimiento espiritual, y empezamos nosotros a compartir algo que no va conforme a la palabra de Dios, de la sabiduría de lo alto, eso puede empezar a contaminar, hermanos. Y eso puede empezar a crear dentro de la iglesia un fuego. Porque ya los hermanos ya no van a tener una conciencia por sí mismos, sino por lo que el hermano está compartiendo. Entonces por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros mismos compartimos. Y los hermanos tienen que tener sabiduría y discernir si lo que uno está compartiendo es del Señor o no. Amén. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago nos dice que nosotros no podemos ser mitad y mitad. Nosotros no podemos ser una parte con la iglesia, un pie con la iglesia y un pie con el mundo, porque estamos adulterando. Tenemos que ser, ¿somos de Dios o somos del mundo? ¿Compartimos de Dios o compartimos las cosas del mundo? En esto es un caminar difícil. Y muchas veces yo voy compartiendo, estudiando esta palabra y este versículo, veía que mi vida en muchas partes de mi caminar con el Señor, siempre uno trata de agradar en unas cosas al Señor, pero en otras agradarnos a nosotros mismos. Y eso es terrible, hermanos, porque cuando nosotros nos queremos agradar a nosotros mismos, le estamos siendo infieles al Señor. Nosotros en unas partes queremos morir a ciertos pecados, pero de pronto en nuestro corazón siempre hay uno que no lo queremos dejar, que aún todavía lo estamos consintiendo. Y el Señor nos llama adúlteros cuando tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El Señor nos ayuda a morir a todo nuestro yo, a llevar realmente la cruz y morir a nuestras cosas. En el versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este es el resumen del problema que había en los malos maestros de la iglesia, fundamentalmente en dos aspectos: la envidia y las rivalidades. Pareciera que cuando
había una discusión, ahí se ponían a ver quién era el más sabio, y el que ganaba era el que se jactaba de que era el más sabio, el más erudito. Y había envidias. Dice un hermano que esto es algo que no solamente en ese tiempo, sino aún en nuestro tiempo y en cualquier iglesia puede suceder esto. Siempre que un hermano que lo vemos pequeñito, calladito, y empieza a sobresalir, ya se puede empezar a crear unos celos. O porque el hermano, no sé, lleva mejor alabanza, comparte mejor. Hay tantos aspectos que nuestra vida, nuestra naturaleza, si no nos cuidamos, nos llevan a eso. La palabra dice que mire que aquel que esté firme, mire que no caiga. Entonces nosotros no estamos exentos de eso, hermanos. Si nosotros nos miramos, si nos estamos examinando seguidamente, nuestro corazón se puede empezar a envanecer y aún empezarse a llenar de amargura con ciertos dones que el Señor da a la iglesia. También dice la palabra que no todos somos maestros, no todos son evangelistas, no todos son profetas. Cada uno tenemos un don, y si es el de, bueno, no quiero decir ese porque si es el de la alabanza, pues que sea el mejor en la alabanza. Pero el hermano que es de la alabanza, si el Señor no le ha permitido compartir, pues sigan el don de su alabanza. No tiene por qué llenarse de celos con el hermano que comparte, o con el hermano que ministra, que, bueno, tantos dones. Sino saber en qué lugar el Señor nos ha colocado y hacer lo mejor posible en eso que el Señor nos colocó. La sabiduría falsa no conduce a la paz, sino que es conflictiva. Es la actitud o conducta de aquellos que buscan pelea y se contentan con ganar el argumento. Veamos en Proverbios 11:2. Y es aquí cuando el Señor empieza, como dicen por ahí, a bajarnos los humos. Ya cuando se nos está subiendo mucho, a inflarnos mucho, el Señor empieza a desinflarnos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Aquí vemos que no es el que se exalta el que es más sabio, sino el que se humilla. Es más sabio el que se humilla, el que cede. A veces es mejor, como decimos nosotros que manejamos carro, es mejor un buen arreglo, un mal arreglo que un buen pleito. A veces es mejor ceder y arreglar las cosas por las buenas, dejar que pasen así, que ponerse uno a pleitear. Y aún en la iglesia, a veces es mejor quedarse uno callado, y si es del Señor y uno tiene la razón, el Señor lo respaldará. Pero si nos ponemos a pleitear y de pronto ganamos, ¿y qué tal que no tengamos la razón? El Señor también nos demanda eso. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Terrible, cuando nosotros podemos apartar de la sabiduría de lo alto,
Podemos llegar a conseguir una sabiduría terrenal, pero esa misma sabiduría terrenal nos puede llevar a la muerte espiritual, ya que cuando compartamos, no estamos compartiendo vida, sino sola muerte. El Señor nos ayude. En el versículo 17, Santiago 3:17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En este versículo nos enseña que esta sabiduría que proviene de Dios se demuestra en nuestros actos, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra forma de ser. Porque yo puedo ser aquí todo un santo, hasta una aureola me puede salir. Pero ¿cómo soy en mi casa? Con mi esposa, con mis hijos, con los que me rodean. Nuestro actuar, tanto en la iglesia, como en el trabajo, como en el estudio, como en nuestra casa, como hijos, debe ser el mismo. Demostrar al Señor, honrar al Señor siempre. Siempre los problemas más cercanos de nosotros es en la familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque son los más cercanos, son los que los tenemos ahí al lado y son los que le tenemos más confianza y son con los más fáciles que nos podemos desahogar. Si nosotros tenemos un problema con mi esposa, pero es que usted no hace esto así, pero yo no le voy a decir eso a un hermano. El hermano le dice: oye, hermano, tienes que tener cuidado, trate de hacer las cosas así. ¿No es cierto, hermanos? Pero eso delante del Señor está mal. Nosotros debemos demostrar al Señor, primeramente con nuestro ministerio. El primer ministerio es con nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y eso sí que el Señor tiene que tratar en cada uno de nosotros, primeramente en mí, porque el Señor me conoce y le pido al Señor que me ayude en ese aspecto. A modo de contraste, Santiago nos enumera una serie de características. Las quiero leer, que las copié de un hermano, las anoté. Dice: esta sabiduría se la describe como pura, pues está libre de engaño, en contraste con lo terrenal que miente contra la verdad. Es pacífica, en contraposición a las contiendas de la sabiduría terrenal. Es tolerante o moderada o bondadosa, en contraste con las envidias y rivalidades de la sabiduría terrenal. Es complaciente, benigna, dócil, dispuesta a ceder, en contraste con la jactancia de la sabiduría terrenal. Está llena de compasión, misericordia y de buenos frutos, en contraste con los malos frutos, mala conducta de la falsa sabiduría. Añade además: la sabiduría de lo alto es imparcial y sincera. Es imparcial por cuanto es verdadera, y todo lo que es verdadero jamás puede ser calificado con características de parcialidad. Todos estos rasgos se resumen bien en la declaración del versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y en el versículo 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este versículo nos habla de siembra y cosecha, de justicia y paz, como el fruto de la verdadera sabiduría. Los sembradores son aquellos que cosechan la paz, o que hacen la paz.
los que siguen los senderos de la vida, de la sabiduría que proviene de Dios. Los verdaderos maestros, los hermanos que realmente tienen una sabiduría de lo alto, lo demuestran en su actitud y en su conducta. Son hombres íntegros, son hombres rectos, son hombres humildes, que realmente dan testimonio del Señor. Muchas veces uno ve a un hermano y sin el hermano compartir ni predicar ni nada, uno dice, este hermano es del Señor. Su testimonio, su actuar, su caminar, su integridad, en todo sentido, dan testimonio de que es sabio en el Señor, que la sabiduría que ha recibido es una sabiduría de Dios. El Señor nos ayude a ser como estos hermanos. Leamos Eclesiastés 12:9. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. A la verdad, hermanos, que todos nosotros somos maestros. Nosotros somos maestros con nuestro testimonio, en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia. Nosotros sin compartir ni nada, los hermanos nos miran. Uno está atento a los hermanos. ¿Qué actitud tiene hermano? ¿Cómo anda? ¿Cómo camina? ¿Cómo se comporta? Igual tiene que ser en el trabajo. Cuando uno dice que es cristiano, todos los que son inconversos nos ponen la mirada. Cómo nos comportamos, cómo somos en el trabajo, si somos responsables, si somos honestos, si llegamos temprano, si nos hacemos partícipes de sus conversaciones, si nos reímos de sus chistes. Siempre ellos nos están mirando. A mí me da risa que mi hermana en la carne, ella es increíble, ¿no? Ha escuchado al Señor, pero realmente no lo ha querido recibir. Y por ahí en situaciones, hablando, o comentarios que ella hace, o palabras que yo digo, pero ella me dice, pero usted es cristiano, los cristianos no hacen eso. Ellos tienen una referencia y lo miran a uno. Ah, ¿verdad que yo no puedo decirle esto porque usted es cristiano? Ah, ¿verdad que yo no puedo hacer esto porque usted es? Siempre ellos lo tienen a uno de referencia. Y ese es el testimonio, y esa es una forma de nosotros enseñar. ¿Cómo damos testimonio? Si realmente con nuestro testimonio estamos honrando al Señor o estamos rebajando la palabra del Señor. Porque si nuestro actuar y nuestro caminar es como la del mundo, nos hacemos partícipes de sus chistes, de sus groserías, de sus cosas vanas que hablan ellos, van a ver que no hay una diferencia entre el cristiano, entre comillas, y el mundo. Pero cuando nosotros somos radicales en las cosas del Señor, y ya ellos saben que no pueden hablar ciertas cosas o tener ciertas actitudes cuando está uno presente, es porque ven algo distinto en nosotros. Quisiera que, todavía hay tiempo, si me acompañan vamos a leer en Daniel. Daniel, aunque no se muestra que fue maestro, pero sí fue un hombre de testimonio. Primero vamos a Daniel 1.
Daniel 1, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos la disposición de Daniel. Aunque él era un esclavo, él propuso en su corazón no contaminarse, y no solo con la comida ni con la bebida, sino también con la situación que lo rodeaba allí en Babilonia. Y en el 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia. Ahí está la mano del Señor. Cuando nosotros nos disponemos de corazón sincero, el Señor toma esa disposición y nos hace aparte, y Él los empieza a respaldar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora, Daniel 6, versículo 1. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel fue un hombre sabio que propuso, volvimos hacia atrás, en su corazón no contaminarse. Y aquí vemos que el Señor lo empezó a respaldar porque Daniel fue obediente. Continuemos en el 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aún delante de los sátrapas y de los otros gobernadores, Daniel era fiel en su actuar, en su caminar. Era un hombre íntegro. Y no pudieron buscarle en los negocios del rey ninguna caída, porque no, este hombre es íntegro, por ningún lado se tuerce. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vamos en el 6, 5, 6, 4. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esta ya es la sabiduría diabólica, hermanos, la terrenal. Ya no pudimos con las cosas del mundo, pues ataquémoslo contra las cosas de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se escondió a llorar. No, hermanos. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él, por el contrario, bueno, aunque lo habían colocado en una situación de muerte, porque ya sabía que si le pedían a un dios su hombre, aparte del rey, iba a ser echado el del foso de los leones. Pero él, con sus ventanas abiertas las 3 veces al día, iba y se arrodillaba delante de su Dios. Eso es ser íntegro, eso es ser obediente a la palabra del Señor, aún en situaciones de muerte, hermanos. Tremendo, ¿no? En el 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí está la envidia y los celos en su máxima expresión. Ya ellos lo tenían. Ellos dijeron, ya nos deshicimos de este Daniel. Ellos creían que ya habían ganado con su astucia diabólica. En el 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y esto nos habla de que, aunque el rey sabía que Daniel era un siervo suyo, también era el siervo del Dios viviente. Y lo vamos a ver más adelante, que Daniel no solo lo que hablaba, lo practicaba. Daniel decía que era íntegro y que él tenía un Dios y que ante ese Dios se tenía que arrodillar y pedirle 3 veces al día, y él lo hacía. Que le iba a costar la vida, no le interesó, lo siguió haciendo. En el 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aquí vemos que Daniel ya le había predicado al rey, porque el rey le dice, el Dios tuyo, el rey, se me perdió el versículo, siervo del Dios viviente. O sea, Daniel ya le había dicho que él tenía un Dios vivo, que era un Dios real, que no era un Dios como las imágenes y los altares que ellos tenían. El rey de Daniel era un Dios vivo. O sea que el rey ya lo conocía y Daniel ya le había predicado. En el 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aquí vemos que Dios honra a los que le rehonran, a los que se humillan delante de él, a los que le obedecen conforme a lo que él ha estipulado, a la sabiduría que viene de lo alto, a su palabra. En el 24, ahí viene lo contrario. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aquí vemos lo terrible de la falsa sabiduría, de la sabiduría diabólica, que no solamente nos puede arrastrar a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestros hijos. Cuando nosotros, con una falsa enseñanza, una falsa sabiduría, cuando nos empezamos a dejar engañar por el enemigo y empezamos a coger un camino que no es del Señor, empezamos a arrastrar la familia, los amigos, los hermanos más cercanos. Por eso es que vuelvo al versículo 1, no nos hagamos muchos maestros, porque si nuestra sabiduría no es de lo alto, del lugar de edificar, podemos destruir. Del lugar de llevar nuestra familia a Cristo, la podemos estar desapartando de Cristo mismo. Y ahí es cuando los hermanos también tienen que ser como los hermanos en Berea, discernir versículo por versículo y palabra por palabra que uno predique. Como enseñaba Orlandito, no es el hecho de que todos estemos aquí de acuerdo, creyendo que es del Señor, pero no es del Señor. Lo que le pasó a David cuando fue a traer el arca. Que vamos a traer el arca. Amén, gloria al Señor. En que la vamos a traer en carros nuevos. Amén. Pero esa no era la voluntad del Señor. Dios no estaba involucrado. El Señor ya había estipulado en su palabra cómo se debía traer. El Señor ya había dicho cómo tenía que caminar, llevar el arca y por quiénes. No por cualquiera tampoco. Tenía que ser los que el Señor había dicho y como el Señor había dicho. Entonces tenemos que discernir. Y sobre todo, yo en este momento pienso que son más los hermanos que escuchan, los que tienen que discernir realmente con qué espíritu, con qué intenciones se predica la palabra del Señor. Vuelvo y repito, esta enseñanza pues es lo que el Señor nos ha llevado a compartir en la iglesia Ciudad Bolívar. Es un estudio que estamos haciendo con varios hermanos que el Señor nos ha permitido hacerlo. Entonces, en el 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Ustedes creen que esas palabras las dijo este rey porque sí? No, esto fue algo que Daniel, inspirado por el Señor, ya le había enseñado a este rey. Era el testimonio de Daniel que había dado Daniel delante de este rey, lo que daba que este rey colocara este edicto. Y no era un solo edicto, es una profecía también. Porque el reinado, el Dios, nuestro Dios, es el Dios eterno. En Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén, hermanos.
Y aquí terminamos con este versículo que dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. O sea, cuanto más sabio es un hermano que ha recibido el Señor, lo que predica es la palabra del Señor, conforme a su voluntad, conforme lo ha dispuesto, conforme está en las Escrituras. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la sabiduría que cada uno de nosotros debemos buscar. No nuestra propia sabiduría y nuestros propios entendimientos, sino mirar aún con la palabra lo que estamos compartiendo, si es del Señor, si va así. Nosotros como hombres podemos equivocarnos, podemos interpretar mal un versículo, llevarlo por otro lado, pero para eso están los hermanos de Berea. Hermano, este versículo, y se puede corregir. El problema es cuando estamos equivocados, seguimos equivocados y terminamos equivocados. Cuando lo que empezamos a enseñar ya se vuelve una doctrina que se va apartando de la palabra de Dios. Esa es la sabiduría que hay que tener cuidado, porque una vez muchos nos queremos hacer sabios y entendidos en las Escrituras, pero muchas veces, si no nos damos cuenta, nos podemos alejar de las Escrituras si no estamos de las manos del Señor. El Señor nos ayude y nos guíe, hermanos. Señor Padre amado, en tu santo y precioso nombre te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos y clamamos a ti, Señor, que aún en lo que compartamos, Señor, sea guiado por ti, Señor Jesús. Calla nuestra boca, Señor, cuando no es algo tuyo, Señor Jesús. No permitas que nos vayamos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que siempre seamos guiados por tu santo y precioso Espíritu, Señor Jesús. Señor, preferimos quedar mudos, Señor, que compartir algo que no sea tuyo, Señor Jesús. No permitas, Señor, que nunca nos alejemos de ti, de tu palabra, Señor. Guárdanos, porque también tu palabra dice que el que mire que esté firme, mire que no caiga, Señor Jesús. Y eso es para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos y guárdanos, bendito Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.